Los jornales y las mensualidades de los trabajadores a partir del pasado 1 de julio deberán gravar un 0,88% resultante, esto de la diferencia entre inflación proyectada y estimada por convenio y la que terminó siendo la inflación real. Esto se firmó en estas últimas horas en cuanto al Consejo de Salarios. Vamos a recibir, si les parece, para conocer los detalles en torno a este tema, cómo se está en este momento en cuanto a estos aspectos y, bueno, ahora la nueva negociación que se arranca en estos días. Vamos a recibir al doctor Juan Pedro Irureta, delegado de la Asociación Rural del Uruguay, en Consejo de Salarios para conocer los detalles en este sentido. Juan, ¿cómo anda? Bienvenido. Gracias por el tiempo. Bueno, de alguna forma, con esto que comentábamos recién, se le está poniendo punto final al convenio 2021. Coméntenos un poco para resumir este tema. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Andan bien? Buen día Todo a la bien. audiencia. Sí, muy bien lo dijiste y es importante explicarlo. El 088, que seguramente la audiencia lo ha escuchado de estos últimos días, porque eso ya estaba de alguna forma calculado, pues son números objetivos, es la definición de lo que fue el convenio pasado, aquel firmado en el 21 que empezó a partir del 1 de julio del 2021. En aquel momento, no sé si te acordás, que aquel convenio tuvo una vigencia de 2 años y lo que se hizo fue, en los aumentos, se hicieron aumentos semestrales. Bueno, lo que se expresó que al final del convenio, o sea, al 30 de junio del 2023, lo que iba a hacer era corregirse el tema de la inflación esperada por el Poder Ejecutivo y la inflación en realidad ocurría, lo que pasó en la realidad. Y entonces ahí íbamos a corregir eso. ¿Para qué? Para que no hubiera desajuste en lo que tiene que ver con el salario real. Y entonces al final del convenio lo que íbamos a hacer, los 2 años de inflación que se fueron dando a cuenta de inflación determinados porcentajes, que era un cálculo que hacía el Poder Ejecutivo, después íbamos a calcularlo y contrastarlo con la realidad, y bueno, si había una diferencia, se iba a pagar a partir del 1 de julio de este año. ¿Qué pasó? Si bien estaba pactado ese correctivo hacerlo de un tramo de 2 años, el año pasado los, 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 los rurales lo que hicimos fue adelantar el año. Fue un año que se podía hacer y lo que se adelantó fue un año de corrección. Entonces, de alguna forma, acotamos el segundo año de lo que es el correctivo final de inflación. Entonces, el 0,88 equivale a la diferencia que hubo entre lo que se calculó para el periodo 1 de julio del 2022 y 30 de junio del 2023. Esa inflación fue mayor a la proyectada y la diferencia fue un 0,88. Y entonces, ese 0,88 que firmamos justamente ayer en el Consejo de Salarios, bueno, se debe a eso, es el punto final de aquella negociación, hasta igualar en vido, diríamos. Entonces ahí, con esto, el 0,88 lo que hacemos es recuperamos, digamos, los puntitos que por inflación real se le provocó al salario. O sea que el salario con este 0,88 el 1 de julio, que va a ser el punto de partida para futuros aumentos, queda de alguna forma sin pérdida real de salario. Uh-huh. ¿Tá? Y Lureta, ¿le parece si repasamos un poco en esto estamos hablando de la negociación del convenio 2021, se le pone punto final de esta forma, y bueno, esta negociación, este convenio, había aplicado 4 incrementos salariales que se habían dado en julio del 21, enero del 22, julio del 22 y enero del 23, ¿no? Así es, en los primeros 6 meses, entre el componente de inflación semestral proyectada y del concepto de recuperación. ¿Se acuerdan que por efecto de la pandemia hubo un porcentaje que fue de un 4,2 aproximado de pérdida real? Bueno, tanto el gobierno como, bueno, en nuestro caso, las partes quedamos en esa recuperación, en esa pérdida que se había tenido durante la pandemia, ir pagándola en ese convenio. Y prácticamente se pagó todo, quedó un porcentaje único que se va a hacer ahora, después lo explico. Entonces,
Los ajustes en aquel momento fueron, sí, en julio del 2021 un 2,5, en enero del 2022 un 4,4, en julio del 2022 un 3,6 y en enero del 2023, este año, un 3,5. Después se le aplicó el correctivo por el año pasado y ahora el 0,88 por el correctivo de este último año. Con eso queda, de alguna forma, cerrado el convenio anterior. Ujú. Para alargarnos, que de hecho ayer empezamos, digamos, las conversaciones, nos vamos a juntar de vuelta el otro viernes 11 para empezar a negociar, digamos, esta nueva ronda, la 10ª, para fijar un nuevo convenio que puede ser 2 años, 2 años y medio, lo que fuere, lo que se pueda pactar ahí para fijar los aumentos que pueden ser semestrales o pueden ser anuales. La Bien. idea es, No, en principio, es semestral. no lo habíamos comentado, bueno, pero sin dudas, esto es el grupo 22, que es ganadería, agricultura y actividades conexas, o sea, todo lo que es el rubro rural, el rubro agropecuario. Es así, acá entran, a ver, las actividades de tambo, agricultura de secano y ganadería, estamos representándolas, la Federación Rural, la ACA, la NPL y la Asociación Rural. Ujú. Eh, Usted lo comentaba recién, bueno, en estos días está comenzando la nueva negociación, el nuevo convenio, ¿verdad? Un nuevo puntapié inicial, digamos, de negociación que seguramente se va a estar desarrollando por el próximo mes, mes y medio, 2 meses. ¿Con qué bases van un poco a esta negociación? ¿Cómo está visualizando un poco la situación en este sentido? Más allá de que, bueno, quedan muchas reuniones por delante, pero bueno, desde el sector agropecuario, desde la ARU, ¿cómo visualiza un poco las condiciones para esta nueva negociación? A ver, acá hay pautas que ha fijado el Poder Ejecutivo que son sobre la base, digamos, de que se negocia en los consejos. Esas pautas tienen que ver con justamente la inflación que ellos proyectan hacia adelante semestralmente y bueno, y estará en juego también lo que tiene que ver con lo que quedó de recuperación de la pandemia. En el caso nuestro, eh, por los cálculos que estábamos haciendo, quedó un 0,7% de lo que estaría por recuperarse, o sea, que quedó de pérdida de salario de la pandemia, que bueno, que lo vamos a, si es así ese número exacto, lo vamos a recuperar de aquí en más. Pero son las bases, el Poder Ejecutivo para los casos estimó para el primer semestre un 2,7, para el segundo semestre, o sea, desde el 1 de enero del 2024 un 4,4, 1 de julio del 2024 un 1,3 y a partir del 1 de enero del 25 un 4,2. Lo que hizo fue estimar la inflación anual y bueno, la dividió no en partes iguales, sino en lo que creó conveniente o entiende que se va a ir sucediendo la inflación en el correr del año. Y siempre, como la anterior vez, vamos a fijar correctivos en el caso que sean anuales para cada año revisar a ver si esa estimación, proyección que se hizo de la inflación es similar o tiene alguna diferencia con la real, ¿no? Lo que suceda en la realidad. Y sobre esas bases vamos a ir a la negociación y bueno, sí ya se le anticipó a los trabajadores para ¿no? que, digamos, en las expectativas que pudieran tener es que, a ver, como todos sabemos, el sector agropecuario ha sufrido una seca muy grande que por más que en algunos sectores del país ha llovido muy bien, en otros no, ha sido dispar y además las consecuencias, aunque hubiera llovido parejo en todo el país, las consecuencias no terminaron, sino que continúan en el correr del tiempo. Y los otros problemas que tenemos es el valor del dólar, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que van a incidir, obviamente, en la fijación de los salarios, y te hablo por fuera de las pautas, ¿no? De ajustes por arriba de eso va a ser
digamos, va a ser tomado en cuenta todas esas circunstancias. Bien. Doctor Juan Pedro Irureta, delegado de la Asociación Rural de Uruguay en Consejo de Salarios, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, sin dudas que estaremos atentos al transcurso de estas negociaciones y su resultado. Muchísimas gracias. Buenas